tal, amigos? Soy Sandy Locuar. Gracias por estar aquí conmigo en Nación RD. Me acompaña en estudio mi amigo Israel Figueroa. Como ustedes saben, este programa se dedica a analizar los retos que tiene la República Dominicana para poder llegar a ese sitio de desarrollo que todos queremos. En la semana pasada tuvimos un excelente programa cuando entrevistamos al proponente de la nueva ley de tránsito, que yo creo que es muy importante recordar, porque Tobías Crespo, que es un diputado que tiene años trabajando en esta ley, estuvo con nosotros dándonos unos detalles importantísimos que no quisiéramos que se olvidaran. Así es. Saludo y saludo a toda la audiencia de Nación RD. Tal como dices, la semana pasada tuvimos a Tobías y hay algunas puntualizaciones de su intervención que sería bueno recordar. Primero, por fin tenemos una ley aprobada, una ley de tránsito, transporte y movilidad que viene a tratar de organizar un caos grandísimo que tenemos inmediatamente. Nosotros salimos a la calle, lo podemos contactar. Y entre aquellos puntos que sería bueno recordar, él hablaba de que ya las rutas serán otorgadas por el organismo que la ley crea, que es el Intran, el Instituto del Tránsito. También hablaba de que aquellas suspensiones que nosotros vemos medalaganariamente de los servicios del transporte, huelgas, podrían ser objeto de sanciones serias a aquellos dirigentes del transporte que se dediquen a eso. Pero también lo más importante de su intervención es que por fin, tanto transportistas como nosotros, usuarios del transporte, tenemos ahora una herramienta legal, o tendremos inmediatamente sea promulgada, una herramienta legal con lo cual poder ir a la justicia cuando sintamos que se vulneran nuestros derechos, que eso era lo que nos faltaba. Yo creo que es muy importante que veamos algún corte que recuerde, ¿no?, esa importante entrevista de Tobías Crespo la semana pasada. ¿Qué define el proyecto? Que es de los grandes aportes luego de la reforma que expliqué. Que las rutas son del Estado. Son del Estado. En la municipalidad la darán los alcaldes y a nivel interurbano y a nivel general el Intran, que es el que la construye, el que las conserva, el que le da mantenimiento. Pero la ruta siempre ha sido del Estado. Ninguna ley lo dice, ninguna ley lo dice. No, ninguna ley, es que no hay ley de transporte, doctora. Bueno, pero si se es la primera ley de transporte, es la primera ley de seguridad vial y es la primera ley de movilidad. Lo único que tenemos es una ley 241 del año 67, cumple 50 años. ¿Y bajo qué reglamento bajo uso y costumbre y unos contratos que le daba la OTTT, AME y turismo, pero no estaban basados en un mecanismo de ley. No sé si me entienden, no hay ley. Pero ahora hay ley para seguir ese mismo. No, hay ley para que el Estado tome el control de las rutas, las asigne, las reordene, las eficientice y establezca un marco de planificación de integralidad con la municipalidad y donde ellos pasan a ser prestadores de servicios de transporte. Una de las primeras propuestas fue unificar las instituciones que por coyunturas políticas, los transportistas, los agentes del sector, llevaron a los diferentes gobiernos contra la pared a crear a UNATRATE, la OTTT, la DGTT, primero la DGTT, luego la ONSA, luego la ME, luego la Metrasan, luego el CAR, luego la OPRE, luego la Dirección Central de Seguridad Vial, luego el FONDE, es decir, 12 instituciones tratando de manera dispersa de planificar, organizar y regular un sector tan importante. Entonces, había que poner un interlocutor. Por eso el proyecto, el principal aporte es unificar lo que es hoy la DGTT, que yo dirigí, la OTTT, y la DGTT es la única que está por ley, la OTTT que está por decreto, el CAR, que fue una ley del año 2000, el FONDE, que se creó en el 2007, en una sola autoridad que es el que va a definir las políticas públicas del sector y de manera sectorial coordinarla con la municipalidad. En el caso de los ayuntamientos, tú hablabas de la parte urbana, ¿verdad?, de la movilidad urbana e interurbana, y los entes que se quedan de las instituciones que existen actualmente, se le definen claramente sus roles. Rescatamos también de esa entrevista con Tobías Crespo es el hecho de que fusiona todas las instituciones, que era un anhelo que se estaba buscando hace muchísimo tiempo. Le preguntamos que cómo era posible que los transportistas estuvieran apoyando también eso, si se los limitaba.
Y yo creo que la situación está en que ellos se dieron cuenta con la última sentencia que dio el Tribunal Administrativo de que no les queda de otra, que el sector privado va para allá y que esta ley le iba a reconocer ya a ellos los derechos adquiridos, y yo creo que eso es también muy importante. No queremos que el transporte quede en manos de un sector privado que se resiste inclusive a aumentar los salarios. Yo creo que permitir que quienes han estado allí todo el tiempo también sigan, pero de manera más ordenada, es algo muy importante que trae esta ley. Hay algo como que no pudimos en ese momento, no nos dio el tiempo, sobre las sanciones. Así es una ley que tiene sanciones y tiene agravantes. A los accidentes de tránsito. A los accidentes de tránsito. Mire que una persona mata a 10 y está en la calle inmediatamente casi. El caso más emblemático es el caballero que atraparon en la Churchill. Eso no es un caballero, bueno, eso no es un caballero. El que manejaba esa patana en la Churchill, que había sido responsable de un accidente grandísimo, y luego lo veíamos en la calle circulando, que si no es por esa infracción, quizá todavía anduviera por ahí. Pero hay agravantes: conducción con uso del celular, conducción a exceso de velocidad, violación de la luz roja del semáforo, conducción bajo los efectos del alcohol, realizar competencias de vehículos de motor en las vías públicas, transitar sin haber hecho la revisión técnica vehicular vigente y conducir un vehículo sin estar provisto de la póliza de seguro. En el punto anterior, transitar sin haber hecho la revisión técnica vehicular vigente, me parece muy interesante. Es muy difícil que un vehículo se dañe sin dar una señal. Y nosotros vemos cómo a veces en la Comisión Militar y Policial vive rescatando vehículos, que es gratuitamente. Entonces aquí, si hay un accidente y ese vehículo tenía desperfectos mecánicos que pudieron haber sido evitados, esto también va a tener una sanción penal. Los daños a lesiones o muerte por accidente de tránsito van a ir desde 3 días y un mes de prisión y salario mínimo, y si se provoca la muerte involuntaria, será de 1 a 3 años de prisión y una multa de entre 10 y 50 salarios mínimos. Queremos presentarle a todos esta infografía que resume las propuestas que tiene esa ley respecto de la sanción penal por casos agravados de accidentes de tránsito. Ahí estuvimos viendo el resumen de la entrevista y algunos comentarios que tuvimos con relación al tema que tratamos en el programa anterior, todo lo relativo a la Ley de Transporte, Tránsito y Movilidad que propone el diputado Tobías Crespo. A continuación, luego de la pausa, vamos a estar conversando con el doctor Robert Paulino, un científico. Aquí en el país se hace ciencia y ciencia muy buena. Vamos a ver cómo están trabajando en el Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana. Conozca después de la pausa. ¿Sabías que puedes pagar tus facturas de EDESTE en horarios extendidos, fines de semana y días feriados por la oficina virtual edeste.com.do desde tu celular en m.edeste.com.do, así como en los portales y oficinas de los principales bancos y asociaciones comerciales del país? También a través de Tepago y la Red Nacional de Concesionarios de Vía y Paga Todo, con aplicación inmediata en nuestro sistema. De esta forma, te mantienes al día con tu pago, ahorras tiempo y evitas el cargo por recorrección. En EDESTE estamos más cerca y a un clic de ti. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo.
Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Con una inversión de más de 468 millones, EDESTE concluyó la construcción, repotenciación y ampliación de subestaciones en el año 2015. Una acción que mejora el servicio y la calidad de vida de más de 450,000 habitantes de sectores de Monteplata, La Altagracia, La Romana, Boca Chica y San Pedro de Macorís. Todo esto en el marco del programa de expansión y reducción de pérdidas de EDESTE y del Plan Integral de Sector Eléctrico que continuará durante el año 2016 en toda su área de concesión. En EDESTE estamos más cerca de ti. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60,000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25,000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Yo no sé cómo cree usted que están repartidos los talentos entre 10 millones de personas. Donde hay tanta gente, alguien tiene que tener talento para la ciencia. Por eso es que particularmente yo estoy siempre a la búsqueda de esos cerebros que tienen esa vocación para la investigación científica, porque son vitales para el desarrollo. Y somos 10 millones. Tiene que existir entre nosotros como sociedad, como grupo, gente así. Y cuando encontramos a alguno que tú dices, pero es que yo estoy derretida con este señor. Mire, hijo de guardia, yo no sé, para si usted tiene un prejuicio que usted cree que los militares no pueden, son anticiencia, ¿cómo puede ser que un hijo de un militar de toda la vida es un científico? ¿Y cómo puede ser, para romperle sus paradigmas, sí, a usted, que una persona de la vilipendiada UAS va ahora a dirigir un centro de investigación de miles de millones de pesos, y no porque sea él, sino porque él tiene todo un background? Oiga todo lo que tiene. Microbiología molecular, egresado de la UAS primero. Después microbiología molecular en un sitio en Estados Unidos que ahora mismo no me acuerdo, que no lo va a decir. Y encima de eso se fue para Cornell. Y después de eso hizo en una universidad reputada en Londres, infectología. Entonces el país tiene el lujo de que este señor Robert Paulino esté ahora dirigiendo un instituto que la Universidad Iberoamericana está dando a la luz pública. Y para nosotros es un placer recibirle aquí. Usted nos honra como dominicano. Gracias. Y yo lo que quiero es que usted me diga, ¿cómo no le dijeron que no en algún momento en su casa? ¿Que tú vas a ser qué? ¿Microbiólogo molecular? No, sí, la verdad es que yo creo que uno de los soportes principales que un ser humano necesita es tener una buena familia. Yo creo que fue fundamental. Mi mamá y mi papá siempre, el límite eres tú. Tú dispones lo que tú quieres hacer, nunca hubo un no. Sí, obviamente las limitantes que se presentan en el día a día son elementos que uno tiene que considerar, pero la verdad es que a veces uno trazarse pautas y trazarse metas y definir que yo voy a hacer, es simple y llanamente irse y hacerlo. No me digas. En esa época, en la UAS, siendo monitor, ¿quién te impresionó? ¿Qué recuerdas? Mire, yo recuerdo a una profesora que se llamaba Tamara Bonilla. Tamara de hecho fue la primera citogenetista de nuestro país. Y la doctora Bonilla era realmente muy, muy estricta, así como
A veces uno recuerda a los profesores que son muy fuertes. Yo creo que ella fue una de las personas que me inspiró mucho. La verdad que sí. Era una persona que siempre le interesaba mucho la investigación. Lamentablemente se nos fue a destiempo. De hecho, tengo que decir que muy joven para lo que uno esperaría de un científico. Pero obviamente a nosotros nos cambió mucho. Yo creo que muchos de los de mi generación recordaron a la doctora Bonilla porque era la persona que uno tenía como referente. Uno siempre que tenía una pregunta, uno iba donde ella, y ella le buscaba siempre la vuelta. Porque para otras generaciones Sí. médicos como yo era el profesor Gautier, ¿no? Sí, Él era como la bueno, persona, el doctor el Teófilo científico Gautier, que todos claro. queríamos ser. Sí. Y Y todos deberíamos de copiar un poco del doctor Teófilo Gautier. Creo que si uno evalúa la historia del doctor Teófilo Gautier en su época, el doctor Gautier llegó a lugares donde nosotros difícilmente en esa época pudimos ¿y dónde estar. usted va a llegar, doctor? Nosotros tenemos mucha fe en este nuevo instituto Sí, claro. que ustedes Gracias. están haciendo en UNIBE. Lo que más me llama la atención tengo que hablar aquí de la directora de investigaciones de UNIBE, porque a lo mejor la gente cree que es la universidad montando eso, ¿no? Es que esta joven directora de investigación, atención a los que dirigen investigación en otras universidades. Fíjense cómo esta directora trae fondos a su universidad. Sí. Porque aquí hay mucha gente quejándose que la MESI no le da, que esto no le da. Y esta señora Aida Mencía Ripley, ella consigue para su universidad fondos internacionales, incluyendo el de su laboratorio. Sí. Todo es partiendo de una idea y de un deseo, de hasta dónde yo quiero llegar y qué es lo que se puede hacer aquí. Yo creo que lo que más me ha llamado la atención, aunque ella se ha ido mucho por ciencia básica y nosotros en la institución que dirijo estamos un poquito por ciencia aplicada, pero ambas cosas son buenísimas, es esa visión de alguien de, yo tengo una institución y hay fondos allá afuera, no me voy a quejar. ¿Cómo lograron Sí. ustedes? Yo creo que esto surge de una, como todas las grandes ideas en el mundo, de una gran necesidad. Yo decía, como parte de mi formación, yo estudié medicina tropical, y yo decía, wow, tenemos que irnos de la República Dominicana, que es un laboratorio de medicina tropical vivo, a Inglaterra, a entrenarnos en medicina tropical. ¿Qué está pasando? Bueno, porque nosotros clásicamente hemos tenido universidades que forman recursos humanos en masa en muchas ocasiones, pero no forman recursos humanos que tienen la capacidad de utilizar las ciencias como su ancla principal y como su elemento principal para ser generadores del cambio. Entonces, eso los países desarrollados ya lo pudieron entender. Y yo creo que es lo que nosotros tenemos que hacer. No inclusive, más cantidad, sino No. calidad Sí. en el egresado Sí. y vinculación a la ciencia. Y obviamente, Me gusta. ese elemento que tú puntualizabas sobre las ciencias básicas, la medicina, la ingeniería, toda se alimenta de las ciencias básicas. El problema es que nosotros tenemos que invertir más en las ciencias básicas, en el sentido de formar personal que tenga la capacidad de utilizar los hallazgos científicos para que sea aplicado, como tú decías. Las ciencias aplicadas obviamente son el final, porque lo que tiene un impacto de mediano, corto y largo plazo entre los seres humanos es las ciencias aplicadas. Pero sin una buena base, tú no puedes generarlo. No existe Exactamente. Entonces, ciencia aplicada exacto. sin ciencia Una ciencia básica. básica. Lo que siempre decimos es que los presupuestos Sí. deben de estar, Claro. es decir, debemos de Claro. llegar hasta la ciencia aplicada Sí. para poder Sí, sí, conseguir sí. el ingreso Claro. para Claro. seguir. Para seguirse desarrollando. Entonces, en UNIBE vimos una necesidad. Necesitábamos un espacio que nos permitiera a nosotros poder hacer investigación de impacto que tuviese y que generara esos recursos a largo plazo que nosotros necesitamos desde el punto de las ciencias básicas. ¿Y dónde lo consiguieron? Y bueno, yo apliqué junto con la doctora Mencía a Seeding Labs. Seeding Labs es un departamento, una unidad que se encarga de identificar recursos de diferentes donantes. ¿Para qué? Para equipar laboratorios en países como el nuestro. Pero Entonces, qué eso solo, interesante. sí, pero ¿para quién? Ponga yo loco, para una persona Sí. que está haciendo
No, pero es que ellos tienen el investigador. Sí. Mire, este No, señor inclusive, No es de tener hecho, los recursos y luego sí. salir a buscar al investigador. Exacto. De hecho, la aplicación es una aplicación bastante larga, bastante densa, que nos solicitaba plantear una idea de qué íbamos a hacer con esos equipos, cuál era el fondo y cuál era la utilidad que nosotros como país le vamos a dar a eso. Y obviamente de ahí surge la idea de, este es el momento, yo creo, de formar un espacio donde podamos utilizar la multidisciplinaridad para hacer investigación de alto impacto. Y ahí surge el Instituto de Medicina Tropical y Salud Global, como una respuesta a un financiamiento inicial, un fondo semilla, como ellos le llaman, de laboratorio, más utilizar doctor? los equipos. Están valorados en cerca de 20,000 y algo millones de pesos. O sea, es una... No, de doctor, 20 pero millones de pesos. dígalo en inglés mejor para que... Ok, bueno, en dólares estadounidenses cerca de 300,000 dólares. Okay. Más Mire, la medio infraestructura. millón de dólares son 450 millones de pesos. Ah, bueno, Entonces, un te lo poquito convertirá. Te lo convertirá. Pero son 300 Pero bueno, sí. mil dólares, Sí. ¿verdad? Sí. No se los dio el Estado, ¿verdad? No. Se lo dio la capacidad de Sí. usted tener un Sí. currículum. Sí. Una directora de investigación Sí. que es ducha en esas cosas, Ujú. ¿me entiendes? Sí, sí, sí. 2 personas le consiguen a una universidad A un país, un y laboratorio a un de, país de esa eso. categoría. Sí. Yo los felicito. Muchas gracias. Yo los felicito por no echarse para atrás porque es denso, porque el dominicano que le dicen, hay muchos requisitos que llenar. Sí. En todo sitio que usted vaya a pedir fondos Claro. hay que llenar requisitos. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo le tomó? Bueno, nosotros formar el instituto nos tomó un año. No, el financiamiento. lograr el llenar los financiamiento. requisitos para ese financiamiento. Bueno, lo que pasa es que uno de los elementos que se da en ciencias es formarte con las capacidades de poder hacer ese tipo de aplicaciones. Nosotros, Aida y yo, creo que trabajamos la propuesta en una semana. Sí. Sí, porque los dos han estado... Lo que pasa es que en- ya la experiencia va agilizando algunos procesos. Y obviamente ya habíamos tenido la experiencia de inclusive procesos más densos que ese. Ese no era un proceso denso comparado con financiamientos de, por ejemplo, los institutos nacionales de salud como NIH en Estados Unidos o otro tipo de financiamiento de oficinas locales o internacionales que tienen mucho papeleo, la verdad. Este tenía su nivel de complejidad, pero era más la idea y quiénes eran las personas que estaban a cargo de poder recibir el equipamiento, pero darle continuidad al equipamiento, porque no es solamente entregártelo. Nosotros concursamos contra 36 instituciones académicas del mundo. 36. Pero mira Y que la todo República que tenía Dominicana, UNIBE, sí. ¿me entiende? Que lo tienen otras universidades. Sí. Tal vez lo que le falta es 2 personas decididas. ¿Qué tiene UNIBE? Un hospital, el INDEN. Entonces, ¿usted tiene facilidad de física? Sí, yo tengo. Sí. ¿Tiene personal formado? Sí, yo Sí. tengo. ¿Tiene experiencia previa en este tipo de cosas? Sí, nosotros fuimos lo que hicimos la contrapartida aquí para el estudio del genoma Sí. dominicano. Que sobre ese punto vamos a conversar luego de la pausa para que ustedes sepan por qué Israel es morenito, yo soy trigueñita y él es blanco. Todo eso lo investigaron en UNIBE y le daremos la respuesta luego de la pausa. ¿Sabías que puedes pagar tus facturas de EDESTE en horarios extendidos, fines de semana y días feriados por la oficina virtual edeste.com.do desde tu celular en m.edeste.com.do, así como en los portales y oficinas de los principales bancos y asociaciones comerciales del país? También a través de Tepago y la Red Nacional de Concesionarios de Vía y Paga Todo, con aplicación inmediata en nuestro sistema. De esta forma, te mantienes al día con tu pago, ahorras tiempo y evitas el cargo por recorrección. En EDESTE estamos más cerca y a un clic de ti. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente.
con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo. Con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Con una inversión de más de 468 millones, EDESTE concluyó la construcción, repotenciación y ampliación de subestaciones en el año 2015. Una acción que mejora el servicio y la calidad de vida de más de 450,000 habitantes de sectores de Monteplata, La Altagracia, La Romana, Boca Chica y San Pedro de Macorís. Todo esto en el marco del programa de expansión y reducción de pérdidas de EDESTE y del Plan Integral del Sector Eléctrico que continuará durante el año 2016 en toda su área de concesión. En EDESTE estamos más cerca de ti. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La población dominicana posee 39% de ADN de ancestros europeos, 49% africano y un 4% precolombinos, es decir, taínos, lo que confirma la complicada ascendencia genética nuestra e implica que el mulato predomine entre nosotros. Esto, según el estudio realizado por la Academia Dominicana de la Historia, el National Geographic Society y la Universidad de Pensilvania, con la colaboración en el país del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana. El trabajo se realizó en el marco del proyecto Genographic que se realiza en 140 países del mundo. En el estudio se tomaron muestras de la mucosa oral a 1.000 dominicanos en 25 puntos muestrales, tanto rurales como urbanos del país. El único estudio previo sobre diversidad genética en el país fue realizado por el Dr. José de Jesús Álvarez Perelló, tomando muestras de sangre a 520 militares en el año 1950. Los puntos muestrales para este estudio genográfico, donde la mayor proporción de ADN de origen precolombino fueron Jánico, San Francisco de Macorís y El Rubio. Los de mayor concentración de origen africano fueron La Caleta, La Romana y Villamella, y los de mayor concentración de origen europeo fueron Jánico, Los Frailes y El Rubio. Gracias por continuar en sintonía con Nación RD. Conversamos con el doctor Robert Paulino, director del Instituto de Investigación de Enfermedades Tropicales y Medicina y Salud Global de la Universidad Iberoamericana. Y antes de la pausa, entre todo el trabajo del instituto y lo que ha venido haciendo, hablábamos de que desarrollaron una investigación que llama mucho la atención y es cómo estamos distribuidos los dominicanos, cuál es nuestra herencia de africanos, europeos, precolombinos. Primero, cómo llegan a hacer ese estudio y luego vimos ya los resultados y cómo se obtuvieron. Mira, eso no es parte del instituto, ¿no? Sino un estudio previo que hicieron. Sí. Y es como la experiencia de la universidad. Para tú aplicar y decir en tu background, yo fui la contrapartida de National Geographic. National Geographic en el 2005 lanza el proyecto genográfico. El proyecto genográfico es una iniciativa junto con IBM, tratando de buscar en poblaciones que están muy aisladas. La gente no sabe lo que es genoma. Hay que explicarle para que te le es sencillo, doctora, a ellos. Sí, a mí yo me la sé. Era el proyecto genográfico
tenía como objetivo buscar secuencias del genoma de las personas. El genoma es las instrucciones que nos hacen a nosotros lo que nosotros somos. Las letras, 4 letras, como se repiten durante toda una secuencia, que es lo que ¿Dónde está el genoma? está dentro de nuestro núcleo, dentro de del núcleo de nuestras células. ¿Y cuántas Cada una de células nuestras tiene una? células, millones de células. Todas, como... De hecho, cada una de nuestras células tiene la misma composición genética, la misma composición del genoma, ya sea en la saliva, en las células de la boca, ya sea en la piel, ya sea en el pelo, en la raíz del mismo. En todos los lugares de nuestro cuerpo tenemos la misma cantidad de material genético, idéntico, Doctor, yo de le voy a manera explicar idéntica. cómo la gente lo entiende. Sí. Miren, eso es el ADN. Lo que le dicen que le hacen la prueba para saber si usted estuvo en una escena del crimen, que le toman, donde quiera que le cojan un pedacito, usted lo Tiene que analizan. En el ADN Sí. es el mismo y dicen, ese es usted. Sí, así es. A eso se le llama la huella de ADN. La huella de ADN es única para cada persona y se conforma obviamente de lo que nosotros somos, de lo que son nuestros padres, de lo que son nuestros antecesores. Y Mi abuelo me dio una parte, mi abuela otra parte, mi papá, ¿así? Bueno, a usted no, se la dio a sus padres y sus padres se la dieron a usted. Usted es la mezcla recombinada del ADN de su padre y del ADN de su madre. Igual sus padres son la mezcla del ADN de sus padres biológicos. Y así para atrás uno puede llegar. Exactamente. Hay una línea que es específica, que solamente se transmite de madre a todos los hijos, sean varones o sean hembras, que es el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial está fuera del núcleo y se transmite de la madre a todos sus hijos. Y van cambiando a través del tiempo por mutaciones que se van insertando. Y eso nos permite a nosotros volver a África y poder ver cómo una sola línea de ADN mitocondrial fue saliendo y fue cambiando a través de los años y llegó a nuestro continente. En el caso del Entonces, varón... que el original, es más original que yo. Elemental, mi querido. Bueno, realmente el proceso evolutivo cambió y permitió que hubiesen diferentes tipos de homínidos dentro de África y fuera de África. Los primeros, el Homo robustus, que fue el primero que salió de África, se dirigió una línea hacia Europa, que es lo que nosotros conocemos como Neandertal, y otra parte que siguió hacia Asia y nuestro continente, que fue el que posteriormente se convirtió en el Homo sapiens. ¿Qué pasa? Que otra de las líneas que nosotros también podemos ver es el cromosoma Y. El cromosoma Y solamente se transmite de varón a varón. Por ejemplo, el cromosoma Y que yo tengo hoy día es el mismo cromosoma Y idéntico al de mi papá. Y el de mi papá es igual al de mi abuelo. Y el de mi abuelo igual al de mi bisabuelo. Solamente se transmite de varón a varón en una sola línea. Y eso también nos permitió volver atrás, como si fuera un reloj biológico, a ver dónde fue el primer cromosoma Y. Pero no se vaya tan lejos. Díganos en el estudio que ustedes hicieron, ¿hasta dónde para atrás llegaron? Sí. ¿De dónde vino usted? ¿De dónde vino Israel? ¿De dónde vino yo? Bueno, como yo te decía, el National Geographic empezó a buscar informaciones en poblaciones que estaban muy aisladas en África para tener una comparación. Esas poblaciones nunca se mezclaron, nunca tuvieron incidencia de Europa, de Asia, ni de ninguna región, porque se quedaron. Aquí tampoco, bueno, algunos obviamente sí, porque vinieron como esclavos, fueron sacados de tribus específicas de África Central y de África Occidental, en el caso de la República Dominicana, pero quedaron allá. Entonces, en el 2005 se tomaron muestras de esas personas. ¿África Occidental qué es hoy? ¿De qué países África Occidental estamos hablando de Kenia, de Costa de Marfil, de Guinea, son todos los países que quedan en la parte del oeste de África. Tiene que ser razón, porque no vas a ir a buscar para darle la vuelta a todo el continente y traerlos a América. Lo cogía de la costa que tuviera más. Exactamente, además de que tenían más contacto con las colonias europeas para ese momento. Entonces, ¿qué pasó con la República Dominicana? Que nosotros somos un centro primero de tránsito de muchas personas de todo el mundo, pero también fue el centro del proceso de colonización.
Entonces, dentro de nuestra isla se dieron fenómenos interesantes desde el punto de vista genético, en el que se mezcló el europeo, que llegaba durante la colonización, el local, que eran los taínos, y posteriormente toda la parte africana para la esclavitud, y obviamente la mano de obra. ¿Qué pasó con esa mezcla que permitió una diversidad, que es lo que nos conforma a nosotros hoy día? O sea, cuando nosotros hicimos el estudio con National Geographic aquí en República Dominicana, encontramos que había una distribución bellísima de colores, para decirlo así desde el punto de vista gráfico, y esa diversidad de colores obviamente nos permite a nosotros sacar como conclusión que nosotros somos literalmente un país mezclado, donde hay mucho componente europeo en algunas regiones como el norte, donde hay mucho componente de africano en la costa, justamente el este, la parte del sur, y donde queda todavía, sorprendentemente, reminiscencia de lo que nosotros éramos como nativos, lo que nosotros éramos como taínos. ¿Por qué que nosotros decimos lo que éramos como nativos? Como si fuéramos más indígenas que europeos o que africanos. Nosotros somos, ¿qué por ciento de cada cosa? Bueno, lo que nos queda hoy día a nosotros como taínos es solamente un 4%. Entonces no somos. Sí, bueno, nuestra composición genética sí es importante. Es decir, de hecho, cuando un 4% tú buscas del total. Del total del 100% que incluye a europeos y a africanos, o secuencias que son europeas o que están enlazadas regionalmente a Europa, o regiones que coinciden con África, más algunas regiones muy bajas, muy pequeñas, de menos de un 1%, que provienen de Asia, porque también tuvimos una migración de asiáticos en un momento, allá en el barrio y chino. también de Medio Oriente, igual, con toda la parte de la costa arábiga Me dieron a Julito así ahí. Le tomaron su muestra. Sí, bueno, a él no, pero sí a poblaciones que tuvieron... Pero sí se iban al Club Sirio y iban a conseguir. El punto es que usted nos va a resumir cuántos de cada grupo étnico. Bueno, nuestro genoma, cuando lo vemos como un porcentaje total, el 49% de nuestros genes provienen justamente de África. O sea, coinciden con haplogrupos de África, coinciden con haplogrupos que nos sugieren a nosotros que nuestra composición genómica mayor proviene de África. Luego, por un 40% de europeos. De nuevo, obviamente tuvimos una migración masiva durante la época de la colonización de colonos europeos que venían principalmente del sur de España y de Europa y se quedaron con nosotros. Esa idea de los españoles fueron los culpables, bueno, nosotros somos eso, porque somos el resultado de lo que se quedaron aquí. Ellos no se devolvieron, se quedaron con nosotros. Entonces, y se hicieron parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra conformación. Exactamente. África, y eso es lo que somos. Exactamente. Entonces, la idea del proyecto era ver si quedaba. De hecho, el objetivo no era ver qué teníamos de África, qué teníamos de Europa, porque si observamos nuestra población, se ve. Bueno, en cierto punto, porque lo que nosotros sabíamos hasta los 90, inicio del 2000, era que estudiábamos el genoma humano. Ahora estamos en la era después del genoma y ahora hablamos de proteoma. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa ahora saber no es el genoma del ser humano, sino cómo se expresa. Y la expresión del genoma es completamente variable de persona a persona. Ese 49% no significa que yo voy a tener la tez más oscura o que la voy a tener más clara. ¿Por qué? Porque la expresión del genoma varía. ¿Y por qué no le dicen fenotipo a eso como antes? Se le llama fenotipo. Lo que pasa es que es una terminología muy técnica y hablar de fenotipificación o de cómo es el fenotipo del dominicano realmente tampoco nos permite decir cuál es el fenotipo porque va a ser variable. Entonces, cuando nosotros presentamos los resultados del proyecto genográfico, nosotros tomamos algunas fotografías de algunos de los voluntarios que nos lo permitieron. Y las imágenes de los voluntarios eran un arco iris, muchos colores. Inclusive en poblaciones donde el porcentaje más alto era africano, el color de la piel no era tan oscuro. Entonces,
realmente la expresión de nuestro genoma es muy variable porque somos una mezcla. Porque somos Hay un grupo de país... gente confundida ahí que tiene un color que no es el que le toca. Sí, lo que pasa es que en el imaginario social, hablar de África es hablar de tez oscura, hablar de Europa es hablar de tez clara, pero realmente nuestros ancestros originarios eran tan blancos como nosotros lo vemos hoy día. O sea, realmente los primeros europeos eran blancos con ojos azules. Yo creo que no. Pero Inclusive, los españoles nunca fueron... por eso, no fueron nunca de ojos azules, salvo los muy al norte. Claro, pero a eso me refería. Es que nuestro imaginario colectivo es un resultado de las influencias, de nuestras ideas, inclusive de los conceptos mágicos religiosos. Eso es, y el color es un elemento que es parte de nuestra cultura. Nosotros lo visualizamos de una manera que no necesariamente, genéticamente hablando, coincide. No es la herencia hispánica tan defendida en la enseñanza durante un tiempo. Exactamente. Bueno, yo creo que eso son también cosas que ya han cambiado cantidad. Es decir, el dominicano se reconoce una mezcla con preponderantemente africana. Sí. Eso no tiene ningún aspecto mejor o peor, creo yo. De hecho, que tú seas 40% más de una cosa y 49% de otra. La realidad no se puede cambiar. No la realidad, sino que no es ni bueno ni malo, son gente. Ahora, yo le quería hacer una pregunta, doctor, que a mí siempre me ha llamado la atención, y nos estamos yendo por fuera del instituto. No crean que no me he dado cuenta. Yo creo que sí. Pero yo viajo mucho, en mi vida he viajado mucho a Asia. Sí. Siempre me gusta mucho estudiar la cultura de los sitios donde voy. Y en varios sitios que he estado en Asia, uno ve, incluyendo, por ejemplo, usted va a Taiwán y usted ve que los aborígenes, los locales de esa isla, tienen un parecido muy, muy increíble con la gente de Perú. Sí. Y cuando usted ve sus diseños y todo, usted ve, como usted dice, pero es como si si hubiese estado unido Asia a América del Sur, claro, en alguna manera. Es que las primeras personas que cruzaron el estrecho de Bering para completar o para poblar por primera vez a nuestro continente, eran personas que provenían de la costa asiática. Entonces, por ejemplo, tú lo puedes ver todavía. Si tú buscas los nativos americanos en Estados Unidos, te vas a dar cuenta que tienen ojos rasgados, características fenotípicas que coinciden mucho con poblaciones de Siberia, en la parte norte de Asia. ¿Por qué? Porque esas fueron las personas que cruzaron cuando el estrecho de Bering era un puente ecológico, permitió que pasara a través del hielo esas poblaciones, y esas poblaciones son las que conforman los nativos americanos. Nuestro continente se empezó a poblar hace recientemente 14,000 años atrás. Ahorita mismo. Pero desde el punto de vista geológico y genético, es muy joven. Nuestro continente es muy joven. Lo que pasa es que durante el periodo de colonización en espacios que eran despoblados, más poblaciones que no tenían el armamento que tenían los europeos en esa área, pues obviamente tomaron una ventaja. Y tenemos un continente para nosotros libre. Podemos colonizar y hacer cosas en este continente. Pero volviendo a ese punto, usted se va a la cuenca del Orinoco. Y usted se da cuenta que el fenotipo no es el mismo que el indio. Nuestros indígenas vienen de la cuenca del Orinoco. Sí, así es. Entonces, es decir, los taínos, los caraíbes vienen de esa cuenca, que tuve la suerte de en algún momento conocer un poco. Y usted se va, es como si los que cruzaron de Asia y fueron hasta el cono sur fueran unos, y los otros tienen un fenotipo totalmente diferente. Ese es el cambio, primero, de la adecuación a una ecología distinta, a un ecosistema completamente distinto, una exposición, una relación más con el mar, que los que quedaron en las montañas, que se quedaron y tuvieron un tipo o una estructura social completamente diferente a los que vivían en la costa. Eso es lo que usted habla de proteoma, cómo el medio ambiente exactamente va cambiando. Sí. Y inclusive dentro de la misma genética, un espacio que se conoce como epigenética, que es cómo interactúa lo que está fuera del material genético y lo que nosotros somos genéticamente hablando.
cómo nosotros expresamos o no algunas patologías o no. A mis estudiantes yo les comentaba hace una semana cuando discutíamos la epigenética que hay ejemplos muy clásicos sobre la diabetes mellitus que se presentan en poblaciones que duraron mucho tiempo con pocos recursos alimenticios, que fueron sometidos, por ejemplo, al holocausto y que estuvieron aislados por mucho tiempo en centros de concentración, como ahora tienen una alta tasa mayor de diabetes mellitus que las otras poblaciones. ¿Por qué? Porque las secuencias genéticas de esas personas tuvieron que crear un mecanismo de que con lo poco que tenían, tenía que subsistir. Eso Darwin lo describió, y lo describió muy bien. Es la lucha con la sobrevivencia. No. Él hizo una exposición filosófica. Usted está haciendo una exposición científica, no liguemos ambas cosas. Una cosa es la religión de la ciencia, que es el darwinismo, sí, y otra cosa es la ciencia. No sé si tenemos que hacer la pausa. Vamos a una pausa y al regreso continuamos con más. No se muevan. ¿Sabías que puedes pagar tus facturas de EDESTE en horarios extendidos, fines de semana y días feriados por la oficina virtual edeste.com.do desde tu celular en m.edeste.com.do?